pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar. Padre, te queremos suplicar que en esta hermosa noche puedas hablar a nuestras vidas. Espíritu Santo, toma control de todos nosotros, especialmente de este inútil predicador, para que tu palabra pueda ser predicada, Señor, desde tus propósitos y fines, y no que sea, Señor, de la mente y el corazón del hombre. Te pedimos, Padre, también que nos des un terreno fértil donde tu palabra pueda germinar, donde tu palabra pueda ser retenida y pueda ser practicada. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Podemos tomar asiento, iglesia. La obediencia que se nota. Hemos titulado el estudio de esta hermosa noche, la obediencia que se nota. Yo no sé usted, ¿cuántos han visto niños que son bien obedientes? Uno observa y dice, mira, qué obediente es ese niño. O otro dice, mira, qué rebelde es ese niño, ¿verdad? Se ven las características de una persona obediente. Por eso lo hemos titulado la obediencia que se nota. Igual en usted, aunque usted no lo crea, van a hablar sus conductas de qué tan obediente o qué tan rebelde es hacia Dios usted, o yo igual. No es por la Biblia que yo ande, no es por la manera que yo vista que voy a representar mi cristianismo. No, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Santiago dice, bueno, mira, tú me dices que tienes fe, pues muéstrame tus obras, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Este mensaje tiene como propósito el que puedas tener siempre la capacidad de ser obediente a Dios. Oye bien, este mensaje tiene como propósito el que tengas la capacidad de ser obediente a Dios, no importando tu juicio o parecer, reconociendo que el Señor siempre vendrá, que del Señor siempre vendrá una sabiduría perfecta, aunque no sea en un principio comprendida por tu mente. Hay cosas que Dios te va a pedir, hay cosas que Dios te va a decir que hagas, y tal vez en tu mente finita no las vas a entender, pero que detrás de todo eso, si tú obedeces fielmente al Señor, lo que Dios quiere es bendecir tu vida. Y el apóstol Pablo está reconociendo a una iglesia de los romanos acá que se notaba definitivamente que esta iglesia estaba bajo obediencia del cristianismo. Recuerde que tuvieron que quitarse un montón de pensamientos y prácticas, ¿verdad? Para que a usted le funcione el evangelio va a ser igual. Tiene que sujetar lo que usted cree, lo que usted siente a la luz de la palabra de Dios. Si no, siempre va a andar cuestionando, si no, siempre va a andar creyendo que ¿cómo se llama? Que Jorge Mario es su máxima autoridad. ¿Por qué se queda así? Porque no sabe que ya hay nuevo papa. Ya hay papa otra vez, hermano. Así que ya podemos comer con pollo. Vamos a ver, sigamos. Mire, en el estudio anterior, el apóstol Pablo da indicaciones a la iglesia de Roma muy delicadas para la vida de un creyente. ¿Por qué esas indicaciones delicadas? Por la expresión que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Dice, saludos hermanos, saludados a los hermanos con ósculo santo, saludan todas las iglesias de Cristo. En el 17 dice, más os ruego hermanos. Sí, más os ruego, esa palabra, créamelo, te conviene. Esa palabra es por tu bien. Esa palabra te va a ir bien si atiendes estas indicaciones. ¿Qué es lo que recomienda el apóstol Pablo? Y esto lo vimos en el estudio anterior. En primer lugar, Pablo exhorta a la iglesia de los romanos a mantener un afecto fraternal entre los hermanos. Y hablábamos que en la iglesia primitiva se daba un saludo. ¿Alguien se acuerda de ese saludo? ¿Sí? Sí, un saludo de ósculo santo que consistía en poner la mejilla acá en la otra mejilla y darse un beso. Era una costumbre, una práctica allá en el Medio Oriente. Veamos, entonces, ¿es importante mantener el afecto fraternal? Sí, así es. Definitivamente que una de las cosas que la iglesia cristiana debería de irradiar es la armonía que existe en una iglesia. En segundo lugar, oiga bien,
Pablo recomienda a los creyentes a ser diligentes y no simples. ¿Sí? Diligentes, una persona que piensa, que medita, que, piensa dos veces las cosas para actuar, que no se expone. Por eso en el versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Hay personas que tienen el defecto de que no se fijan. Y el apóstol Pablo nos está diciendo como, mira, abrí los ojos. Hay cosas que están pasando a nuestro alrededor y usted no se está dando cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien simple para ver las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros debemos de aceptar muchas veces, que nuestros hijos ya crecieron y todavía le decimos mi niño, y el gran gorila, ¿va a creer usted? Sí, yo sé que hay un sentimiento, pero a medida que va creciendo, ¿qué tiene que hacer usted? Ser cuidadoso, ¿sí? Estarlo controlando, hablar con él más, ¿verdad? Poder desarrollar una mejor comunicación. ¿Por qué? Porque a medida que van creciendo, recuerde que el camino ancho y espacioso se va prestando para que ellos pueda hacer que lleguen al fracaso. Por eso es bien importante en esos tiempos, cuando su hijo va a cambiar, cuando su hijo va a desarrollar, cuando su hijo ya está sufriendo ciertos cambios, ¿sabe qué tiene que aprovechar usted? Para ser más amigo de él, más amiga de ella. Porque van a venir momentos donde, créame lo que si usted no ha desarrollado una buena amistad, a los amigos les va a preguntar el montón de curiosidades que van a venir a sus vidas. Dígame por favor. Muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no somos cauciosos, no tenemos la diligencia de investigar esto. Veamos, número 3, Pablo recomienda a identificar a las personas que causan división. ¿Por qué Pablo habla tanto de esto? ¿Por qué le preocupa? Yo me imagino por las enseñanzas del Señor Jesucristo, que dijo él, miren, un reino dividido contra sí no prevalece. Una de las cosas que le hace daño, que causa mucho daño a la iglesia de Cristo, son las famosas divisiones. Y esperen el Señor que usted nunca, oiga bien, en su vida se vaya a prestar a ser parte de una rebelión. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a cobrar caro. Porque no te vas a dar de cuenta de qué te estás prestando, a quién le estás siguiendo el jueguito, y eso te puede costar caro. No la iglesia, porque la iglesia del Señor sigue caminando. La iglesia del Señor sigue caminando. El problema muchas veces es cuando nosotros nos queremos prestar para eso. Hace poco, fíjese que hoy hablando, ¿se acuerda usted la campaña que tuvimos con el pastor Tito Campos? Sí, era el propósito de hablar de eso, del proselitismo del cristianismo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya se está perdiendo esa ética, no sabemos para quién estamos trabajando. Hablábamos acerca de, hace poco estábamos una hermanita que me dice, mire pastor, yo allá en mi país me congregaba en una iglesia bautista, en un tabernáculo, y ahora que ustedes están acá, yo me voy a venir, pero yo ya hablé con el pastor. ¿Qué está haciendo? Está haciendo las cosas en orden. El problema es que muchas veces nosotros en la vida cristiana no somos ordenados. Se nos olvida que la iglesia cristiana es la empresa de Dios. ¿Puede decir empresa? Sí, y si usted no hace las cosas bien en su trabajo, no deja las puertas abiertas. No es lo mismo que usted sea responsable. Y a mí me gustó esa actitud de esa hermanita. Me gustó que me dijo, mire pastor, yo me voy a pasar con usted, pero ¿sabe qué? Yo voy a hablar me parece que es una iglesia bautista coreana, me parece, donde hay un servicio en español. Pero ¿qué está haciendo? Está tratando de hacer las cosas transparentemente y las cosas claras. Veamos, pero hay personas que se infiltran en las iglesias para poder dividirlas, para poder debilitar el trabajo de Dios. Y el apóstol Pablo nos manda, oiga bien, en el versículo 17 dice, os ruego que os fijéis. Vea el que está a la par suya, por favor. Gracias, hermano. Véalo para que dígale, estoy pendiente, diga. Vamos a ver, a los que causan, ¿qué dice ahí? Divisiones, ¿y qué más? Tropiezos, ¿contra qué? Contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, en ese tiempo, sabe que una de las corrientes más antiguas que siempre se ha bregado la iglesia, pero en ese tiempo, ¿sabe cuál era? Era el gnosticismo. Se estaba infiltrando tanto en la sana doctrina
donde la gente se estaba desviando ya definitivamente de las enseñanzas teológicas que el Espíritu Santo les estaba dando. Veamos, y ¿cómo se llama? En cuarto lugar dice que hay que identificar a aquellas personas que causan tropiezo. ¿Qué significa esto que causan tropiezo? Personas que lamentablemente puede ser que tú te vas a encontrar en una iglesia y que en vez de ayudarte a salir del problema, te va a dejar más hundido. ¿Por qué? Hay que poner atención. Yo no sé usted por qué se ha acercado a la iglesia, pero yo me acerqué para cambiar mi vida, no para empeorar mi vida. Y nosotros siempre los pastores hacemos esta comparación, muchas veces, especialmente digamos de aquellas hermanitas solteras, puede decir solteras. Ay, que de repente, no en esta iglesia, gracias a Dios, pero siempre en otras iglesias, no en esta, hay un montón de esos pilotes detrás de las hermanas solteras. No en esta iglesia, ¿sí? No en esta. A mí me han contado otros pastores y le digo yo que no tengo problema aquí. Mire, estas hermanas son unas beatas usted. Es más, a mí me afligen. O sea, a mí me afligen. Y yo estoy orando para que un par de hermanitas tengan novio, aunque sea, hombre. ¿Sí? Especialmente aquellas de la tercera edad, yo oro para que consigan algo. ¿Sí? Mire, sí, hermano, yo quiero ver caras felices, cabal. ¿Me entiende? Pero hay personas que se van a acercar a su vida o que Satanás las va a utilizar para hacer tropezar. Por eso yo le invito a que usted siempre, por favor, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Mire, Pablo manda también a tener una relación, a no tener una relación con aquellas personas que causan división o tropiezo. Sepa incluso elegir sus amistades cristianas. Sepa elegirlas, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Sí, tenga cuidado. Veamos, ¿cómo identificar un mal obrero en la obra de Dios? Esta es parte también de lo que hablábamos el miércoles pasado. El apóstol Pablo en el versículo 18 nos describe cómo podemos identificar a una persona infiltrada o ver que realmente su propósito no es engrandecer su reino, sino que tiene otros intereses y quizás serían personales. ¿Puede decir personales? Hay pastores, hay servidores, hay líderes que no buscan el propósito para el reino, sino para su vida personal. Veámoslo entonces. Miren el versículo, ¿cómo se llama? 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que dice ahí, sino a sus propios vientres. Mire qué interesante, sino a sus propios vientres. Una de las cosas, ¿cómo puede identificar usted a una persona que sus intereses son personales? Ve a la iglesia y véalo a él. Sencillo, sencillo. Ve a la iglesia. Y hablábamos que yo conozco iglesias que siempre con la misma fachada usted, la misma pintura de hace 20 años. No puede ser eso. Pero vaya a ver su carro, siempre el del año. Amén. O sea, hay personas que realmente solamente son para adentro. Yo estoy hablando de que los obreros, dice la Biblia, que es digno de su salario. Sí, no, hombre, si las iglesias tienen bien a sus pastores, no tienen necesidad de andar deseando nada. Anoten, hermanos de la directiva, si hay alguno aquí vivo. Pero no, ¿cuál es el problema muchas veces? No, veamos cómo está la iglesia y veamos cómo está la persona. Hace poco yo lo sentí tan ofensivo, pero tan ofensivo. Hay un pastor ahí que yo no sé qué se cree, que dijo, pues ustedes saben de que, así con esa altanería, ustedes saben que yo soy el pastor y yo necesito ganar $7,000 mensuales. Y la iglesita con 30 gatos usted, $7,000. Y ¿sabe qué les dijo? Bueno, como no me lo pueden pagar ahorita, solo me alcanzan a dar como 3,000, entonces los otros 4,000 los vamos a hacer retroactivos. O sea que cuando la iglesia tenga la capacidad, me los van a pagar. O sea que en 10 meses, ¿cuánto le deberían a ese pobre cliente? $40,000. Y los dundos que le dicen, sí pastor, no, tu abuelita, solo para vos voy a trabajar, pues.
¿Me entiende? O sea, se podrá imaginar, a mí yo me llené de ira cuando escuché eso usted. Porque nosotros no nos han enseñado a vivir del Evangelio, sino a vivir para el Evangelio. No, si Dios realmente es un Dios de bendición, pero llegar a ese extremo, ¿para qué piensa esa gente? Para su vientre. Donde quieren lo mejor para ellos, pero no para la iglesia. Quieren lo mejor para ellos, pero jamás para la iglesia. Pero veamos entonces, así se empieza. Pablo da la pauta para identificar esos malos obreros. Mire, un mal obrero es una persona con palabras suaves pero dañinas para el fácil engaño. El versículo 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cómo dice que se pone? Y con suaves palabras. Mire, suavecito. Suavecitamente le bajan el dinero a la gente. ¿Ve? De ahí dice, para seguir, siempre en el 18, y lisonjas engaños. Engañan los corazones ¿de quiénes? De los ingenuos. Tienen la capacidad para identificar y ver a quién le van a llegar. Hace poco estaba viendo yo esos famosos estafadores. Hermano, usted ya vivo en la vida, porque pequeño a uno lo pueden engañar. Yo me acuerdo una vez que por un carrito así me cambiaron la grabadora de la casa. Así como lo oye. Llegó un vecino y me dijo: mira, hagamos un buen trato, me dijo. Te voy a dar este carrito es bueno, que no sé qué, pero dame la grabadora. Y yo me entusiasmé con el carrito. Y en la tarde que llegó mi papá, mira, me dijo: ¿y la grabadora? La cambié por este carrito. Trágame tierra, ¿verdad? ¿Sabe que lo fuimos a perseguir y todavía mi papá lo metió preso? Pero ahora que alguien me venga: pastor, mire, le cambio este carrito por por su iPad. Ya vive, le voy a decir yo, ¿verdad? Pero ustedes la siguen bajando, ¿ve? A usted no le dan un carrito, usted le ofrecen la luna y se cree. ¿Cuántos lastimosamente, oiga bien, se dejan engañar? ¿Cuántos lastimosamente se dejan engañar? ¿Por qué? Por palabras aduladoras. Y hablando de esto, estaba viendo eso, ¿qué le digo? Personas que son estafadas. Personas con: mira, aquí tengo este número de no sé qué y tengo tantos millones, pero yo creo que lo puedo ir a cobrar. No me hace el favor: pero no sé, y deme unos $3,000, quédese con los millones. Y la gente cae. No me va a decir usted: heme aquí, yo soy de esos, pastor. Y yo me pregunto: ¿y por qué caen? ¿Por qué caen? Si ya son adultos. ¿O no, hermano? Ya son adultos. Usted, por favor, usted va a hacer un negocio, siga un buen orden para los negocios. Pero muchas veces nosotros nos engañan, y así mismo hay infiltrados en el Evangelio de Cristo, engañando a medio mundo. Engañando a medio mundo. Por eso tenga cuidado, que no lo engañen, hombre. Por favor, dicen por ahí un dicho, que en la desconfianza está la confianza. En la desconfianza está la confianza. Hay cosas que usted no se debe dejar en un solo. Por eso Pablo nos da las indicaciones para identificar los malos obreros en la obra del Señor. Solo son palabras aduladoras. Mire, avancemos con el tema. La obediencia a Dios en ocasiones no la entendemos. La obediencia a Dios en ocasiones no la entendemos, y crea un conflicto normal y temporal en nosotros. Hay cosas que Dios se las va a pedir que las haga y usted no las va a entender. Hablábamos en el seminario, por ejemplo, de aquellas tipologías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Ya hablábamos aquel famoso hombre llamado el padre de la fe. ¿Quién es él? Abraham. Imagínese, viene Dios y le dice: sacrifícame a tu suegra. Yo con gusto le hubiera dicho: vea, Señor,
No, un cuchillo no, dame una buena espada para que no quede viva la vieja, digo la hermana. No, le dijo a tu único hijo, al de la promesa, porque había nacido Ismael, dame el de la promesa. Y vemos cómo discretamente, ¿puede decir discretamente? Él no hizo nada, fue algo entre Dios y él. Aprenda, van a haber cosas que usted tiene que hacerlas entre usted y Dios, nadie más. Hay cosas, por favor, aprenda a tener esa intimidad con Dios, y usted que pide en lo secreto, va a ver cómo Dios lo va a hacer en público su petición. Guarde silencio. Pero, claro, crea conflictos. Muchas veces la obediencia a Dios crea conflicto. Pastor, que yo aguante ese sinvergüenza, crea conflicto. Que yo le vaya a pedir perdón a mi suegra, yo, mejor mandame al Hades, pero yo no voy a ir. Crea conflictos. Sí, siempre la obediencia a Dios crea conflictos. Yo me imagino no crea, este hombre ha de ver lo que me está pidiendo Dios. Bueno, pero fue temporal. ¿Por qué? Porque lo hizo. Hay veces usted va a tener conflictos para buscar de Dios, para congregarse, para servir, pero va a ser temporal. Siga, hermano, siga hasta que Cristo venga. No deje, no permite esos conflictos. Otro, ¿quién fue? Moisés. Moisés y su llamamiento, ¿qué tuvo él? Conflicto. No, Señor, le dijo, yo no quiero ir. ¿Sabe que Moisés en ese momento de su llamamiento se negó varias veces? Pero se negó en el momento. Usted ya lleva 30 años de haberse negado. No, él en el momento le dijo, mira, yo en primer lugar, Señor, yo no hablo bien. Mira, el español poquito lo hablo y el inglés no me entra. Ya se me estoy olvidando el español, estoy quedando mudo. Así que yo no califico para eso. ¿Y qué le dijo Dios? Es que mira, no vas a ser vos el que vas a hablar. Te estoy diciendo que yo te estoy eligiendo a ti para que vayas. Sí, en el momento, oiga bien, en la obediencia a Dios, que se crea un conflicto que es normal y temporal. Pero he ahí lo importante de obedecer al Señor más allá de lo que tú crees. Cuando Dios le pide algo, hágalo, hombre. Si Dios le dice, mira, hablarle, pedirle perdón, hágalo, hombre. Dios dice que al que se humilla, Él lo exalta. Antes de la honra, este es el abatimiento. Mire, dígale a su jefe, sí, tiene razón, hombre, aunque usted sabe que no. Yo a veces, ¿sabe qué le digo a los jóvenes acá que usted no los trae? Esas son las indicaciones que le digo. Mire, no le haga caso a su papá, no le haga caso a su mamá. Esa medida que le está diciendo es extrema, pero, perdón, le digo yo, no le ponga atención a eso. Obedézcale, hombre, obedézcale. Además ya su papá ya está viejito, les digo. Ya eso lo es temas. Porque muchas veces nosotros, ¿en qué nos metemos? En la manera de vestir. Mira, no te pongas esa falda, no te pongas ese pantalón, mira esa pantalón, mira aquí, mira allá. Mira el pelo. Acuérdese que usted pasó por joven también. ¿No se acuerda cuando tenía 17 años? ¿No se acuerda la ropa que se ponía? Ay, no se acuerda que toda maliciosa iba a estudiar. Hola, Juanita, hola. Mira esas piernas. Ay, de veras, pues mira, ve. Sí, no se acuerda. Pero nosotros nos volvemos extremos con los jóvenes. Solo somos exigencia, exigencia y exigencia. Pero bueno, veamos entonces. La obediencia crea conflicto, pero que sea temporal. Lo importante es obedecerle al Señor más allá de lo que tú crees. Veamos, ¿qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los efectos de una obediencia que dice el apóstol Pablo acá? En el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. O sea, se notaba la obediencia. Así que, ¿qué dice ahí?
Ok. En primer lugar, ¿qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? Produce gozo a otros. ¿Sabes cuál es la felicidad más grande que le puedes dar a tu madre? Que sos evangélico. Mira, mamá, no soy ingeniero, pero ya no soy ingeniebrio. Mira, mamá, ya entendí los planes de Dios. Ay, hijo, ya puedo morir en paz. Porque yo pensé que el Señor te iba a llevar, fíjate. Porque yo te había ofrecido un holocausto. ¿Nunca le ha pasado a usted eso? Que cuando usted no ve cambios ni resultados en aquellas personas que ama, que dice, Señor, ahí te lo entrego. Hermana, ¿nunca ha llegado a eso con su marido? Ay, Señor, desciende fuego como en el sacrificio de Elías. Ahí te lo voy a mandar mojadito para que te vaya, pero mire, pero cuando usted le obedece a Dios, hay personas a su alrededor que dicen, hey, mira, mi papá y mi mamá le han puesto un alto a sus problemas y agarran una Biblia los domingos, se van en el mismo vehículo. Mira, qué alegría, porque yo no quiero que se separen. ¿Causa gozo a quiénes? A otros. A otros. Si me está siguiendo la ilustración, hermano. ¿Qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? Le va a producir gozo a otros. Créamelo, yo como su pastor, me encanta cuando usted obedece a Dios. Cuando me dice, mire, pastor, ya le obedecí al Señor, no me voy a dejar de la mujer. Gloria a Dios, hermano. Es para que no sea un chiste, hermano. Está bien. Yo me alegro cuando usted, mire, pastor, fíjese que he decidido hacer esto. La verdad es que tengo que obedecerle a Dios en esto. Mire, a mí produce gozo. ¿Por qué? Porque Dios está invirtiendo, ha invertido tanto en tu vida, donde produce gozo tus buenas decisiones. Somos de un mismo sentir. Somos de un mismo sentir. Háblale a un hermano en Cristo y dígale, mira, fíjate que he decidido ordenar mi vida. Gloria a Dios, le va a decir. Qué bueno, qué bueno. Cuando su obediencia es notoria, va a producir gozo en otros. Va a producir gozo en otros. Yo no sé usted, pero yo bien recuerdo, antes de llegar al evangelio, yo era un poco tremendito, pero poquito, así. Cuando llegaba al bar decía uno así, tequila. Y nunca se me va a olvidar, un amigo se llama Abraham, está allá en Nueva York, y andábamos molestando en un vehículo usted, y tomábamos en las noches y todo, y la pobre mamá llegaba en la madrugada a buscarlo. Y un día me acuerdo que estábamos sentados como 5, y era de aquellas hermanitas que se tapaban. Las tapaditas veo la más sinvergüenza, pero mire, llega y me dice, mire, don Edwin, ¿por qué no busca a Dios? No me llevó condenando ni reclamando. Y le conté que yo había recibido a Cristo como mi Salvador ahí en el tabernáculo central, solo que andaba con un pie adentro y un pie afuera. ¿Amén? Ve el que está en la par suya, igualito al que canta aquí. Y yo empecé a decirle, fíjese que yo voy una vez al mes a dejar una ofrendita por el trabajo que Dios me dio. Y me dice, busque de Dios, hombre, busque de Dios. No me llegó a condenar, nunca se me olvida esas palabras. Busque de Dios, ya murió ella. Pues cuando yo me fui de ese lugar donde vivía, como a los 2 años, no, como al año y medio, yo me metí al colegio de teología. Y ella se dio cuenta que yo estaba estudiando para pastor. Y cuando yo la vi uno de esos días, mire, esa mujer salió, me pegó un gran abrazo, un beso, sí, de alegría. Sí, me dijo, y me dijo estas palabras, hermano Edwin, hermano Edwin.
sea, se puso tan contenta, pero tan contenta. ¿Por qué? Porque éramos de un mismo sentir. Era de un mismo sentir. El hijo pródigo, ¿qué le causó al padre? Un gran gozo. ¿Qué hay cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta. Entonces, cuando usted toma la obediencia a Dios, hay gente a su alrededor que les va a causar un gran gozo. En segundo lugar, veamos ahí, ¿qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? Siempre en el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que, ¿qué dice ahí? Que seáis sabios para el bien. En segundo lugar, una persona obediente a Dios tiene la capacidad de ser sabio para el bien. ¿Y eso qué es, pastor? Sabe identificar lo que le conviene o no. Una persona obediente a Dios sabe que tiene la capacidad de identificar lo que le conviene o no le conviene. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga en nuestras vidas de quitarnos un velo del engaño que Satanás quiere poner en nosotros. Y usted le obedece, ¿qué hace el Señor? Le va a dar la capacidad de saber, de ser sabio para el bien. Comencemos con algo. Cuando usted tiene la capacidad de obediencia, tiene decisión y definición. Cuando usted es obediente, usted sabe que hay ciertas decisiones que nunca se va a arrepentir de ellas. Y tiene decisión y definición. Nunca ha llegado usted ahí donde dice, ya no más. Ya no más. Hasta aquí ya no le voy a seguir dando gusto al diablo. Hasta aquí. ¿Por qué? ¿Qué hizo usted? Tuvo una decisión, una definición. Cuando usted tiene la capacidad de ser sabio para el bien, no lo dominan las emociones. Cuando usted es sabio, no lo dominan las emociones. Cuando usted es sabio, cuando usted es obediente a Dios. Veamos, tiene la capacidad para saber esperar. Cuando usted es sabio para el bien, usted tiene la capacidad de saber esperar. Ya le dije, bueno, no sé usted, pero a medida que van pasando los años, una de las cosas que Dios está desarrollando en mí, no sé en usted, la paciencia. Antes por cualquier cosa uno se desesperaba, pero a medida Dios va trabajando en uno, que nos va dando la capacidad de saber esperar, que no son nuestros tiempos. Pero claro, ¿de dónde viene? De la obediencia. ¿A obediencia a qué, pastor? A no movernos. ¿De la obediencia a qué, pastor? A no rendirnos. ¿De la obediencia a qué, pastor? De poner nuestra confianza en Él. Ser sabio para el bien. No se deja descontrolar por la provocación. ¿Sabe que una de las cosas que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas, qué es? Descontrolarnos. Y no para. Por ahí me dijeron a mí que cuando en su vida a usted no le está pasando nada, es porque el diablo está haciendo ejercicio. Así que usted póngase a hacer ejercicio también mejor, hermano. Lea más su Biblia y congréguese más. Oiga, porque el enemigo ahí está siempre. Pero ¿qué pasa? No le sigue el jueguito. No se presta. ¿Por qué? Porque no se deja descontrolar. Claro, ¿y qué controla el Espíritu Santo en nosotros? Mire, una de las cosas que controla es la boca. Una de las cosas, si uno quisiera decir un montón de cosas, no anda un montón de cosas usted aquí, hermano, que ya quiere decirlas. Y usted, se las come. Hasta echa sal para que le traiga un poco. Yo quisiera decir esto, usted quisiera decir esto, pero no puedo. ¿Por qué? Porque usted sabe que no es lo correcto. Una persona sabia tiene decisión y definición. No lo dominan las emociones. Tiene la capacidad para saber esperar.
No se deja descontrolar por la provocación. En tercer lugar, oiga bien, ¿qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? Asume una postura para el mal. ¿Cómo así, pastor? Jamás alardea del pecado. No sé usted, pero hay veces dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay veces los que hemos sido mundanos, en vez de hablar de Biblia, solo del pasado nos vivimos acordando. Y te acordás, pues yo me echaba 20 y vos 18, yo, mira, éramos buenos, ¿verdad? ¿Y vos cuántos maridos tuviste? Yo 3 y vos, yo 7, yo era la samaritana. ¿Por qué no habla mejor de la nueva vida en Cristo? ¿Por qué no se detiene de estar hablando tanto de su pasado y alardear de su pecado? ¿Y por qué no cuenta las maravillas que Dios está haciendo en su vida? Una persona, oiga bien, cuando es obediente a Dios, ¿qué se le nota? Su postura para el mal. Jamás alardea del pecado. ¿Sabe qué hace? Testifica de las consecuencias del pecado. El que ha pasado por el fracaso de la desobediencia a Dios, no decimos, sí, te va a ir bien, hazle caso al diablo. ¿Sabe qué decimos? Te va a ir mal. Muchos tenemos el valor, ¿puede decir valor? De contar nuestra vida, pero no para alardear, sino para ponernos como ejemplo cómo nos pagó el diablo. Mira, yo perdí esto, yo perdí aquello, mira, yo enredé mi vida. Mira, yo destruí esto, mira mi finanza, yo me vine abajo, mira, tuve la oportunidad de. No lo hagas. Cuando usted es obediente a Dios. Cuando usted es obediente a Dios, ¿qué se le nota? Su postura para el mal. Usted persuade a otros a no cometer sus mismos errores. ¿Qué le puede decir una jovencita que salió embarazada antes del matrimonio? Mira, no lo hagas. Mírame a mí. Mira cómo me ha ido a mí. ¿No pensás que la vida es fácil, la vida de matrimonio? No te apresures, porque hay gente que es bien arrebatada, ¿verdad? Dígale arrebatado que está la par suya. Agarró lo que le cayera. No, hombre, hermana. Take it easy. Mire, ¿qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? Número 1, ¿qué dijimos que producía? Gozo. Número 2, tenía la capacidad de ser sabio para el bien. Número 3, asume una postura para el mal. Número 4, está persuadido del fin de Satanás. Así que no se preocupe. No le tenga miedo al diablo. Téngase miedo a usted. El diablo dice que anda como león rugiente, pero no se le acerca. ¿Qué es lo que pone el diablo? Tentaciones para que usted caiga. ¿Sí? Sencillo como eso. Pero él ya está vencido. Porque hay gente aquí que es bien temerosa usted. No, miedosa. Miran de encender la luz. Ay, a mí me da miedo lo oscuro. Sí, gente miedosa. Bueno, ¿y qué no dice la Biblia? Que mayor es el que está en nosotros, pues. Hay gente que medio se cae una cacerola. Mira, tu suegra anda penando. Mire, ya sabemos el lugar de ella, ¿ok? Ya sabemos en qué lugar de tormento está, amén. Pero gente, nos dejamos llevar por un montón de supersticiones. ¿Sabe de dónde yo vengo? Veo una mariposa negra. Alguien se ha muerto, decía la gente. Pobrecita la mariposa negra, ¿vea usted? ¿Qué culpa de haber nacido negra? ¿Sí? Pero ¿qué es la gente y sus supersticiones? Pero un verdadero creyente no anda con, mira, pone un tu florero de ruda para que te dé buena suerte, niña. No. Un verdadero creyente no anda con ese montón de cosas, hombre. Y yo, como soy bautista recalcitrante de Hueso Colorado de la Convención Bautista del Sur,
A mí que hasta me cae mal que la gente, venga, lo voy a ungir con aceite, mejor démelo para freír un par de huevos, hombre. Hay gente que, mire, ponga debajo de su no sé qué un vaso de agua, mejor tómese el hambre, le va a dar mal de orín. Porque la gente, un montón de cosas que no están basados en la palabra de Dios. Usted es obediente, no le tiene miedo al diablo. ¿Por qué? Porque goza de la cobertura de Dios. Sálgase de ahí, que me lo van a penquear. Pero si usted está dentro de la voluntad de Dios, no. Todo lo que suceda, Dios lo ha permitido. Y número 5, para terminar, ¿qué sucede cuando la obediencia de un creyente es notoria? Experimenta siempre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice, y el Dios de paz, Dios es un Dios de paz, no de confusión, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué dice ahí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Veamos, cuando usted es obediente a Dios, experimenta siempre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 cosas que Dios hace con la gracia en su vida. Número 1, Él siempre abre puertas. Él siempre abre puertas. Número 2, oiga bien, siempre Él lo va a capacitar. Por favor, una de las cosas que usted como creyente tiene que saber es decir, no es que yo no puedo. Tiene que decir, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Nunca se limite. Es más, en nuestras debilidades, ¿sabe quién se perfecciona? El poder de Dios. El poder de Dios. Me acuerdo yo no sé si fue una hermana, una hermana fue, que yo por años le decía, hermana, ¿y usted por qué no maneja, hombre? Hay pastores que a mí me da miedo eso. Me da miedo. Y me acuerdo que el jefe le regaló un vehículo. O sea, todavía Dios confirmándole que era la voluntad de él que manejara. Pues un día saliendo del garaje, retrocediendo, y no se vuela todo el gate, todo el portón. Y yo dije, ay, quizás esta hermanita por meter el freno metió más el acelerador. Y cuando me contó, yo dije, esta hermanita va a tirar la toalla y me va a decir que ya no, para qué manejar. Y me dijo, y no le voy a dar gusto al diablo, me dijo. Que yo sepa, vos le metiste el pie. Dije, pero bueno, pues ahí ves, a todos le echamos la culpa al diablo, va. Mire, siguió adelante. No, hombre, hoy la han escogido para que sea del Fórmula 1 allá en Long Beach, para que vaya a carrera. No es mentira. Pero ya maneja. Me dijo, ya me meto al freeway, me dijo. Mira hasta dónde. ¿Y qué freeway agarra, hermana, para no agarrar ese? Yo dije, ¿me entiende? Porque hay unas que son locas para manejar usted. Hay unas que son, pero talibanas. Bueno, pues no han venido, mire, sino que estoy hablando de hermanita que ya no viene ni se congrega aquí. Veamos, ¿qué experimenta siempre la gracia del Señor? Abre puertas. Dios siempre lo capacita. Número 4, Dios lo guarda y lo preserva. Con la gracia de Dios, Dios nos guarda y nos preserva. Y en cuarto lugar, esto es lo más maravilloso, todo le ayuda para bien en la vida. Todo le va a ayudar para bien en la vida cuando usted cuenta con la gracia de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a cerrar nuestras Biblias. Cerramos esta maravillosa epístola. Y como decía Jesús, si usted ha tenido oídos para oír, oiga lo que el Señor le ha querido decir a su vida. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Queremos cerrar este capítulo 16 con esa palabra maravillosa que es obediencia a ti. Señor, el apóstol Pablo, cómo se alegró de los romanos, de los hermanos creyentes en Roma, donde era notorio, Padre, una gran obediencia a ti. Yo sé, mi Dios, que el mundo también está a la expectativa de todo lo que hay en este país, de todo lo que sucede. Y en medio de todo eso,
Hay una iglesia cristiana, Padre. Hay una ciudad asentada sobre un monte que no la podemos esconder, y es tu iglesia. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. De parte del Señor. Que la gracia